Hola, muy buenas a todos. Después de un mes de que vinimos a regar estos olivitos con el pincho, hemos venido otra vez a regarlos otra vez. Y una de las cosas que quiero hacer en este vídeo es confirmar o desmentir algunos de los comentarios que nos habéis hecho llegar, algunas de las preguntas sobre las diferentes ventajas e inconvenientes que podría tener este sistema de riego en olivos de esta edad. Como hago siempre, os presento la parcela. Esto es un olivar picual que está a marco 870 por 870 al trebolillo. ¿Por qué ese marco? Pues porque al trebolillo lo tuvimos que poner para que cuadrara bien lo que son las lindes y bueno, pues al final nos cuadraba así mejor, y el marco a 8x7 al trebolillo es muy parecido al 8x8 al cuadro en cuanto a densidad de plantación por hectárea. Esto es un olivar picual de secano, ecológico, que tiene, pues esta plantación es de finales de octubre del año 2023, es decir, no llega todavía a 2 años, tiene 1 año y 10 meses, 1 año y 9 meses más o menos. Esta plantación tiene aproximadamente un 10% de olivo pajarero, con el objetivo de, se ha intercalado de una forma sistemática, esto es un pajarero en concreto, se ha intercalado de forma sistemática con el objetivo de ver si es interesante para la polinización o no. Además, como siempre digo, las parcelas que son de la familia o son de nuestra propiedad, las utilizamos siempre para investigar, para desarrollar. Estas son parcelas pequeñas, esta tiene 8.000 metros cuadrados en concreto y no llega a 1 hectárea, y son parcelas que las utilizamos pues para ver nuevas formas de hacer agricultura y nuevas formas de desarrollar procesos con el objetivo de luego poderlos aplicar a escalas superiores. Aquí en esta parcela hicimos una prueba con un fertilizante que pensábamos que podía venir bien al olivo pequeño, y aproximadamente como el 20% de los olivos los quemamos. Entonces, bueno, pues como digo siempre, si veréis algunos más chicos, son que tienen pues casi un año menos que los demás. Una de las cosas que nos decíais en los vídeos es que al hacer un riego con pincho, una de las cosas que podía hacer es que íbamos a airear demasiado la raíz de la planta y podía generar que la planta se viniese abajo. Pues mirad, este olivo en concreto, ahora vamos a coger alguno más. Si os fijáis, la planta ha estado creciendo y está creciendo. Si veis las hojitas en la punta, está todavía creciendo. Esta punta amarillenta que estáis viendo no es una enfermedad, no es una carencia, es básicamente una plaga que se llama acariosis, que se produce en los olivos cuando el olivo tiene una fuerza excesiva. Es decir, cuando la planta está bien nutrida y bien regada, un estado hídrico muy bueno, pues la planta crece mucho, y al crecer mucho se pone tierna y le atacan los ácaros en las hojas más tiernas. Mirad los crecimientos que tiene la planta. Como digo, esta planta tiene 1 año y 9 meses más o menos. Fijaros el tronco, mi mano y el tronco que tiene ya. Aquí se regó, fijaros, este es el pinchazo que se le ha dado hoy y ese es el pinchazo que se le dio el otro día. ¿Veis? Ahí tenéis el agujero de entrada. Normalmente cuando vuelves a pinchar en el mismo agujero que pinchabas, el agua sale bastante rápido. Entonces quiere decir que no, a mí me gusta pincharlo en otro lado. Ahí tenéis un ejemplo, pues no sé, vamos a coger este es un picual. Este picual pues tiene ahora mismo como unos 1,90 m de altura más o menos. Aquí por ejemplo, este linio de aquí lo llevo yo porque me voy montando y bajando del tractor. Aquí tenéis el pinchazo de hoy y ahí tenéis el pinchazo del otro día. ¿Vale? El olivo está creciendo, como veis, estrés hídrico no tienen, a pesar de que estamos ya al final de la ola de calor esta tan larguísima y pesada que se ha hecho. Otro olivo, este tiene varios pinchazos, normalmente aquí arriba suele estar el suelo un poquito más duro, ¿veis? Pero como veis, el olivo, lo mismo, tiene algo de acariosis por el gran crecimiento que tiene, como podéis estar viendo aquí. Luego también me habéis preguntado que por qué no le ponía un sistema más de que desde lo alto del tractor se pudiera regar, es decir, con una pala en la pala del tractor. Lo primero, que mi tractor ahora mismo no tiene pala, lo vamos a llevar ahora a Mai para que le monten el paraguas, le monten la pala también. Entonces va a ser un paraguas de 2 pies lo que le vamos a montar, y sobre esa pala el año que viene quiero hacer pruebas. ¿Qué ventajas o dificultades le veo a montar el sistema así? Pues el problema que yo le veo es que en estos suelos arcillosos muchas veces pincha y a los 10 segundos empieza a salir el agua para arriba, porque a lo mejor has pillado pues una masa más compacta de suelo o lo que sea y no infiltra el agua bien, y a lo mejor 10 centímetros más adelante ya sí infiltra mejor. Entonces
Lo mismo en este tipo de terrenos no va a funcionar suficientemente bien, vamos a tener que hacer muchas maniobras. En terrenos francos, en terrenos arenosos, pues la verdad que sí lo veo bastante bien, pero en este tipo de terrenos ya veremos, ya lo probaremos. De hecho, cuando me traigan la pala del tractor se lo pienso colocar, y con la electroválvula de atrás pues simplemente abrir y cerrar y se acabó. Más cosas que hay que tener en cuenta. Pues nos preguntabais también qué ventaja tenía pues este sistema de riego con respecto a la posa. Pues por ejemplo, este olivo ya con la copa que tiene ya no le puedo meter el abreposa mecánico, sino que tengo que hacer la posa manual. Ahora mismo se están regando los olivos, tardamos como 1 hora y media más o menos en regar sobre 130 olivos que tiene esta parcela, y le estamos echando aproximadamente unos 25 o 30 litros. Con la posa abierta normalmente le lleva sobre 80 a 100 litros, lleva mucha más agua, el agua se queda muy en superficie, luego también el agua en superficie pues la verdad es que también se evapora mucho más rápido. La ventaja que tiene el sistema de posa es que una vez que las tienes abiertas, pues luego corres mucho regando, pero luego también es verdad que si quieres ser más eficiente tienes que taparlas, con lo cual tiene un gasto de mano de obra muy grande. Este sistema, cuando lo logremos medianamente automatizar con la pala del tractor o así simplemente a mano, pues la verdad que cunde más o menos bien. Con poca agua conseguimos pues que el olivo quede hidratado. Fijaros que en todo el verano, aquí lleva sin llover desde el mes de abril y el olivo pues está hidratado. Ha crecido, lo que pasa que es verdad que las hojas nuevas las tiene un poquillo más abarquilladas porque lleva ya casi 30 días sin pillar ni gota de agua, y este, como digo, es el segundo riego que le damos. El primero se le dio hace un mes y este es el segundo. Entonces, mi perspectiva sobre este sistema, la verdad que para plantaciones pequeñas y grandes, para grandes tendríamos que automatizarlo, como digo, en la pala del tractor. Para plantaciones de este tipo yo lo veo bastante bien, para olivos de esta copa. A olivos más pequeños quizás en el primer año de desarrollo yo lo haría con posa. Le puedes meter la abreposa perfectamente porque la raíz todavía no está suficientemente extendida en el suelo, y un riego con posa va a ser más homogéneo y va a ser quizás un poquito mejor. Pero a partir de esta edad yo creo que el riego con pincho es mucho más eficiente. Con un tractor y un atomizador lo puedes resolver, no necesitas cubas grandes, ni necesitas grandes cantidades de agua, ni tractores grandes para mover grandes cantidades de agua. Así que yo ahora mismo lo que estoy viendo me gusta, e iremos viendo cómo desarrolla a lo largo del verano.